Ahí ya estamos grabando la clase. Bueno, el profe Franco tiene alguna presentación, me imagino, de alguna revisión de los conceptos que vieron esta mañana con la profesora Graciela, y después de eso comenzamos a ver los ejercicios propiamente de la guía. Si querés, yo voy sacando los presentes de aquí y bueno. Dale, dale, ahí empiezo a compartir. Bueno, como sabrán, estamos en la materia física 1 y la primera unidad va a ser mediciones y errores. Bien, vamos a necesitar que tengan a mano un papel, una lapicera, un lápiz y una calculadora, porque vamos a ir haciendo todas las cuentas en el papel, y bueno, eso les va a servir a ustedes para después poder tener bien un apunte para estudiar, ¿sí? Bueno, yo soy Franco Cortés y también está Jorge Quibergia, y nosotros dos vamos a dar clases los días lunes en el horario de 19 a 21 y los miércoles de 20 a 22 horas. Bien, esos son los horarios en los días y horarios en los cuales vamos a estar con ustedes, acompañándolos y tratando de explicarles un poco de física 1. Bien. Bueno, primero, ¿qué es la física? Bien, porque esta materia primero hay que definirla. Bien, y va a ser, la podemos definir como una ciencia experimental que estudia fenómenos de la naturaleza buscando describirlos haciendo uso de la matemática. Bien, esto hay que tenerlo bien claro a la hora de empezar a estudiar la física. Bien, esto de que es una ciencia experimental. Acá en la materia vamos a tener distintos laboratorios, en este caso virtuales, pero laboratorios al fin porque la física se trata de eso. Bien, en física 2 también vamos a tener laboratorios y en física 3 igual, porque es una materia netamente experimental. Bien. Bueno, es decir, que nosotros vamos a tener un fenómeno de la naturaleza, bien, que va a ser estudiado mediante observaciones y a esas observaciones se les van a sumar algunas mediciones, bien, y también una parte matemática para poder determinar las leyes o principios que van a regir a nuestro mundo, bien. Y todo lo que nos rodea está regido, ¿sí?, por leyes o principios, bien, que fueron determinados mediante el estudio de esos fenómenos. Bueno, primero tenemos que definir lo que es una magnitud. Bien, una magnitud es una propiedad de la materia o de un cuerpo que puede ser medible. Bien, vamos a tener magnitudes fundamentales, las cuales nos van a determinar los sistemas de unidades, y también vamos a tener magnitudes derivadas, como la velocidad, la presión, el volumen, etc. Bien. Entonces surgen así los sistemas de unidades. Bien, vamos a tener en principio el sistema MKS o sistema internacional, en las cuales las magnitudes fundamentales van a ser la longitud, la masa y el tiempo. Bien, ¿qué pasa acá? Primero vamos a trabajar nosotros en física 1 con estas tres magnitudes fundamentales, y después vamos a ir sumando otras magnitudes fundamentales. Bien, en principio sería la longitud, que se va a medir en metros, la masa se va a medir en kilogramos y el tiempo en segundos. Bien,
Luego tenemos el sistema CGS, cuyas magnitudes fundamentales también son la longitud, la masa y el tiempo, nada más que la longitud se mide en centímetros y la masa se mide en gramos. Bien, el tiempo también se mide en segundos, al igual que en el sistema internacional. Luego tenemos el sistema técnico, en el cual las magnitudes fundamentales van a ser la longitud, la fuerza y el tiempo. La longitud también la medimos en metros, la fuerza en kilogramos fuerza, newton también, kilogramos fuerza mejor, y el tiempo en segundos. ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros definimos todo esto, ¿sí? Que la física es una ciencia experimental en la cual tenemos que hacer observaciones y medir, nos surge inmediatamente la pregunta de ¿qué es una medición? ¿Sí? Una medición va a ser una comparación que vamos a hacer con un patrón que va a estar definido. Bien, nosotros vamos a medir o vamos a comparar una magnitud física con un determinado patrón. Bien, y entonces eso es una medición. Entonces, toda comparación o toda medición que nosotros realicemos en nuestro mundo va a tener una serie de errores. Bien, toda medición va a tener su error. No hay una medición que sea exacta. Se puede disminuir ese error, pero nunca va a carecer de error una medición. Y el error lo podemos definir como una incerteza inevitable. ¿Sí? O sea, el error va a ser sinónimo de incerteza, pero error e incerteza no son lo mismo que equivocación. ¿Bien? Luego, tenemos que saber que esos errores o incertezas tienen que ser pequeños, lo más pequeños que podamos, ¿sí? Y además tienen que ser eh, perfectamente cuantificables, ¿sí? Es decir, o por lo menos tenemos que saber qué tan grandes pueden llegar a ser esos errores. Tenemos que saber predecir esa magnitud de ese error. ¿Bien? Bueno, ¿qué errores tenemos? ¿Sí? Vamos a tener los sistemáticos, que son errores que se repiten constantemente con el mismo sentido. ¿Sí? Es decir, supónganse que tenemos un teodolito, que es un instrumento con el cual se miden ángulos horizontales y verticales en topografía, ¿sí? Y que ese instrumento tenga desplazado el cero, ¿sí? O el cenit. Que esté desplazado, entonces todas nuestras mediciones angulares van a estar con el mismo desplazamiento del cero, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un error que se repite en todas nuestras mediciones y con la misma cantidad, ¿bien? O sea, va a ser siempre positivo o siempre negativo. Entre los errores sistemáticos vamos a tener los errores teóricos, los cuales son la discrepancia que hay entre el mundo real y el mundo teórico en el cual nosotros predijimos nuestro experimento. ¿Bien? Luego tenemos los errores instrumentales, que son errores propios de cada instrumento. Bien, en el caso de un teodolito, si es que el teodolito está mal armado o tiene alguna falla, ese va a ser su error instrumental. En el caso de una balanza, también podemos tener un error instrumental en el cual la balanza nos mida una determinada
cantidad de menos, siempre, bien. Y también tenemos errores personales, que son los errores propios de la persona que está realizando la medición, ¿sí? Es decir, que supónganse que reacciona siempre al ver una luz de la misma forma, ya sea 2 segundos tarde, 3 segundos tarde, o que no observa bien, ya que puede tener algún problema de vista. Entonces, esos son errores personales. Y luego tenemos los errores accidentales, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos errores sistemáticos y errores accidentales. Los errores accidentales son productos del azar y no pueden ser determinados fehacientemente, ¿bien? Es decir, en un momento hizo mayor temperatura que en otro momento distinto de la medición. Supónganse que una medición nos tomó 6 horas, ¿bien? Pero que en esas 6 horas hubo un salto térmico de 20 grados centígrados o un salto térmico distinto que nosotros no percibimos, y entonces, bueno, ahí fue un error accidental. O también que en un determinado momento hubo demasiado viento en nuestras mediciones y no pudimos tomarlas correctamente. Bien, entonces ahí tenemos los dos tipos de errores y cómo se clasifican. Bien, y ¿se me terminó? No, a ver, a mí se me extinguió la computadora. A ver, Ahora sí. Bien, y entonces, luego de determinar o sea, de clasificar a los errores, tenemos que hacer un pequeño repaso en algunos términos que nos van a ser de bastante utilidad en lo que se refiere a la materia, y en especial a esta parte de experimentación, ¿bien? Ya que dentro de la materia vamos a tener distintos laboratorios, ustedes van a tener que determinar los errores que se cometen en todas las mediciones que van a realizar en ellos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos que se llama precisión, ¿sí? Que está relacionado con los errores accidentales. Bien, mientras más pequeños sean los errores accidentales que tengamos, vamos a tener una mayor precisión en nuestra medición. Bien, luego vamos a tener lo que se llama exactitud, que está relacionado con los errores sistemáticos. Bien, cuanto más pequeños sean esos errores sistemáticos, mayor va a ser la exactitud en nuestra medición, ¿sí? Entonces, fíjense que precisión y exactitud son cosas distintas, por lo menos acá en física 1, ¿sí? O en cualquier otro laboratorio donde ustedes hagan algún experimento, ¿sí? Luego vamos a tener el concepto de sensibilidad, bien, que sensibilidad es el intervalo más pequeño que mide un instrumento de medición, ¿sí? Es decir, en una regla común que tenemos nosotros, lo mínimo que nosotros podemos medir es 1 milímetro, ¿sí? En un transportador, lo mínimo que nosotros podemos medir es 1 grado sexagesimal, ¿sí? En una balanza, dependiendo de cuál, podemos medir 1 gramo como mínimo, y en las balanzas de precisión podemos medir hasta la décima de gramo o la centésima de gramo, ¿bien? Y luego tenemos el alcance, que es la máxima medida posible de realizar con ese instrumento. Bien, sigamos con el ejemplo de una regla, ¿sí? Una regla de 20 centímetros, lo máximo que puedo medir yo con esa regla es 20 centímetros, ¿sí? Si yo tengo una cinta, una ruleta de 5 metros, bien, o una cinta de
de topógrafo que tiene 50 metros de largo, entonces el alcance con esa cinta es de 50 metros. Bien, un transportador que que está graduado común puede medir hasta 180 grados. Bien, eso es el alcance. Y después tenemos lo que es el error absoluto, que va a ser la diferencia entre el valor verdadero de la magnitud que estamos midiendo y el valor que nosotros medimos efectivamente. ¿Sí? Por supuesto que nunca vamos a conocer el verdadero valor de la magnitud que estamos midiendo, ¿bien? Porque por más precisión y exactitud que nosotros tengamos en nuestras mediciones, siempre vamos a tener muchos decimales que no los contamos o que no podemos llegar a medir con nuestros instrumentos de medición y que van a representar un error que no podemos conocer. ¿Sí? Y por último tenemos el error relativo, que va a ser la relación entre el error absoluto y el valor real de la medición. Bien, en algunos casos se puede reemplazar o se puede hacer la relación entre el error absoluto y el valor de la medición que nosotros acabamos de realizar. Bien, bueno, espero que me hayan entendido todos y bueno, ahora creo que está Marcela por ahí. Sí, está Sí, la profesora Marcela hola a Apas y todos. también estuvo la profesora Bueno, Graciela, la titular de la materia, así que, bueno, si quieren, bueno, saludan, me hacen la introducción y ya comenzamos a resolver vamos con problemas. ella. Ahí está Graciela también. Hola a todos. Hola, Hola. Hola Graciela. ¿Qué tal? Graciela, ¿qué Hola. tal? Ahí están saludando los chicos. Bueno, hicimos una especie de repasito, hizo Franco, teórico de conceptos, como para que, bueno, comencemos ahora con los problemas, si quieren, ya directamente de la guía, como les decíamos. Así que en Una este pregunta momento, técnica. En este momento. Ya está. No, se me habían desaparecido los mensajes de los chicos, pero ya está, los estoy viendo. Ya no tengo preguntas técnicas. Ah, bueno. perfecto. Bueno, si quieren, a ver, ¿cómo A ver, querés que hagamos? ¿Tenés algo ahí? Les comparto pantalla y vemos el primer ejercicio y vamos tratando de chicos, ustedes resolver. tienen el práctico a mano. Si pueden activar los micrófonos, si quieren, sí. Sí, sí lo tienen. Si quieren, vamos leyendo y lo vamos haciendo. Entonces, a ver, A ver, déjenme que les comparta la pantalla, que pasamos vamos a compartir el pantalla de práctico, ok. un avisito más. A ver, cuando estén, díganme ustedes si ya... Ahí está. Bueno, la primera recomendación, que seguramente ya se le hicieron también en cátedra, es que puedan empezar a hacer una lectura frecuente del libro que vamos a seguir, y que hay varios posibles libros de física. Este es uno que es muy didáctico, muy fácil de seguir, y la idea es que por más que ustedes participen tanto de las teorías como de las clases prácticas, ustedes requieren un refuerzo de lectura adicional del material del que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que, por ejemplo, asociadas a la primera unidad, ya están en el libro: factores de conversión de unidades, ciertas constantes, y en particular en este libro el tema de errores no está abordado, con lo cual, si bien vamos a comenzar a trabajar unidades y cantidades físicas y vectores, el tema de errores no está, pero salvo eso, todo lo demás sí está en el libro, y es una buena práctica que ustedes sigan y hagan una lectura continua todo el tiempo del libro y puedan armar sus hojas de apunte, sus hojas de resumen,
sus hojas de fórmula, son las que habitualmente los acompañan durante el desarrollo de los exámenes parciales, ¿sí? Habiendo dicho esto, Jorge, disculpa, ¿le sí, pasamos el link para que los descarguen o bueno, acordate que bueno, ya vemos cómo hacemos, lo subimos si quieren al Drive, ya les pasamos bueno, una dirección para para que los puedan descargar al libro, porque no lo podemos subir a la plataforma, porque esta no es una versión vale, que la haya adquirido la universidad, ¿sí? Pero bueno, ya vemos cómo instrumentamos para pasarle la versión, si no, la descargan, lo buscan el libro de física universitaria de Sear Semansky y lo pueden conseguir. Bueno, habiendo dicho esto, el primer punto de la guía consiste en justamente completar el cuadro con las siguientes con las unidades. Creo que en la teoría esta mañana les comentaron que hay distintos sistemas de unidades y básicamente qué es lo que hacen. Para una misma magnitud física toman diferentes denominaciones de unidades que miden esa magnitud. Por ejemplo, en el sistema internacional, la magnitud fundamental para la medida de la longitud es el metro, pero en el sistema CGS, la medida fundamental para la longitud es el centímetro. Si estaríamos trabajando con el sistema inglés, la medida fundamental de la longitud sería la pulgada, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que después entender? ¿Cuál es la equivalencia entre esas unidades? Y en el sistema técnico también es el metro. Entonces, esta tarea consiste en justamente tratar de resolver este cuadro consultando cuáles son las unidades fundamentales en cada uno de los sistemas. Como les decía, si ustedes van al libro, primera página, segunda página después de la portada, están las unidades y los factores de conversión entre distintos sistemas, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de entender cuáles son cada uno de los sistemas y poder definir acá las unidades. Esto también lo pueden buscar en internet, pero le podemos contar, por lo menos el sistema que nosotros utilizamos en mediciones y el que está adoptado de manera unánime en la mayoría de los países es el Sistema Internacional de Medida, ¿sí? Donde la longitud, la unidad fundamental de la longitud es el metro, del tiempo es el segundo, de la masa es el kilogramo, el gramo masa, de la fuerza es el newton, de la velocidad es los metros por segundo, la aceleración metros por segundo al cuadrado, la energía se mide en newton, la presión en pascal, la corriente se mide... Ay, perdón, la energía en joule, la corriente se mide en ampere y la tensión se mide en volt. Y en base a las relaciones que podemos hacer entre estas magnitudes físicas, se van definiendo las otras magnitudes que se llaman magnitudes derivadas. No sé qué más, ahí va apareciendo algo en el chat. no estaba preguntando del práctico. Está bien. Ah, Ahí listo. está mostrando. Bueno, entonces con eso los chicos ya podrían ir completando su cuadro de unidades. Recuerden que nosotros trabajamos en el sistema internacional. Exacto. Después, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Dale. Sí. A ver si los chicos, algunos pueden activar el micrófono y contestarnos quién se acuerda, qué sistemas intervienen en el proceso de una medición. Bueno, les cuento que eso lo vieron esta mañana, es probable que no
no lo hayan todavía grabado, pero esta mañana esta es la presentación que dio la profesora Romero y seguramente la misma o alguna similar dará la profesora Apas mañana en la teoría, y algo también creo está en los videos, que era lo primero que les contó Franco, que en física lo que nosotros hacemos es una ciencia experimental, por la que hacemos experimentos, y ¿qué tratamos de hacer? En esos experimentos tratamos de medir los resultados. ¿Medir cómo? Utilizando un método y un procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuántos sistemas? La pregunta es, ¿cuántos sistemas hay en una medición? ¿Sí? ¿O cuántos sistemas intervienen en el proceso de medición? Esa respuesta está asociada básicamente a esta placa de aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en esta placa está todo, quería ver cuál era el número de placa, acá no me deja moverla, pero bueno. La 18. ¿Cómo? Placa 18. Gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vamos a tratar de utilizar primero un sistema de medición, pero ese sistema de medición tiene que estar asociado o ser útil para la medida o para la propiedad física que nosotros queríamos medir. Entonces, si nosotros queríamos medir, por ejemplo, la fuerza con la que es atraído un cuerpo sobre la Tierra, podríamos utilizar, ¿qué cosa? Una balanza, ¿sí? Ya después vamos a definir bien lo que es una fuerza, lo que es la masa como propiedad física, pero nosotros queríamos hacer una medición, ¿sí? Por ejemplo, para saber cuánto pesa una bolsa de azúcar, decía en este ejemplo en particular, la propiedad que queremos medirnos nosotros es cuánto el peso de una bolsa de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Necesitamos un instrumento, o sea, un sistema de medición, tenemos que tener el objeto sobre el cual vamos a hacer la medición y después tenemos que tener también un sistema de referencia, algo que nos diga esto es la unidad de medida fundamental, la primera parte de la tabla, ¿sí? Y contra ese patrón, ¿cuántas veces más grande o cuántas veces más chico es el objeto que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, con eso queda resuelta el punto A de la pregunta 2. Si ustedes van teniendo dudas, consultas, tienen que ir, nos tienen que ir haciendo consultas y vamos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el otro punto del ejercicio. ¿Qué era el orden de magnitud de una cantidad? ¿Qué es el orden de magnitud de una cantidad, chicos? Para los que han estado en la teoría esta mañana, no sé si recuerdan que el orden de magnitud de una cantidad es la potencia de 10 que más se aproxima Del valor relativo de su cifra significativa. a la cantidad. ¿Cómo? Disculpa. ¿Alguien habló ahí? Dale, repitan. Ese es el tema. Tenemos que lograr que ustedes tomen o tengamos interacción en la clase, ¿sí? Ya después vemos si lo que dicen está bien o no y lo vamos ajustando. Pero bueno, ¿qué era el orden de magnitud? ¿Sí? Este. Es lo que les acaba de comentar la profesora Apas, es la potencia de 10 más cercana a la unidad fundamental, ¿sí? Que puede representar lo que estamos midiendo.
Entonces, cuando decimos en este ejemplo que una hormiga tenía 3 milímetros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que tiene un orden de magnitud de 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Porque sean 3 milímetros, 5 milímetros, no sé, depende si me miden hormigas negras, si me miden hormigas rojas, ¿sí? Todas están en el orden de los milímetros, a menos que agarren una marabunta, que será del orden de los centímetros, pero la mayoría de las hormigas son del orden de los milímetros, 3, 5, 10 milímetros. Entonces, respecto de la unidad fundamental, eso está en el orden de magnitud de 10 a la menos 3, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros en ingeniería muchas veces tenemos que hacer una primera aproximación y nos sirve de mucho entender a dónde estamos parados, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, para cuando ustedes vayan al laboratorio y, por ejemplo, tengan que hacer alguna medición, elegir el equipo de medición que mejor se adapte a sus requerimientos. Entonces, si ustedes tienen que medir, por ejemplo, una propiedad eléctrica, ¿sí? Como la corriente, y ustedes hacen algún valor, hacen alguna cuenta rápida y determinan cuál es el rango de la corriente, pueden en el aparato seleccionar un rango que sea adecuado para medir esa corriente. Porque si no, ¿qué es lo que tendrían que hacer cuando ustedes desconocen? Lo primero que tenés que hacer es agarrar una regla, digamos, con una escala muy grande y ver que lo que estás midiendo, que estás comparando, entre dentro de esa medición, ¿sí? Entonces, bueno, para eso nos sirve entender el orden de magnitud de una cantidad. Entonces, si yo digo que la altura la quiero expresar en centímetros, ¿cuál es la altura promedio de las personas en centímetros? Esto es para que respondan ustedes. 100 centímetros. 100 centímetros es una persona un poquito bajita, Maximiliano, ¿no? Me gusta más la altura de Federico, sí, 175. Digamos que los hombres pueden ser 180 centímetros, 160, 180, y las mujeres habitualmente entre 140 y 160. O sea que en ese rango deberían estar las alturas de cualquier persona. Entonces, si decimos que tiene 160 160 centímetros, ¿cuál es el orden de magnitud de la altura de una persona? ¿Qué potencia de 10 puede expresar mejor esa altura? ¿Sí? Digamos 200 milímetros, puede ser 200 centímetros, me sirve también, o 100 centímetros, como dijeron. Puede ser uno muy bajito o uno muy alto, pero ¿cuál es el orden de magnitud expresado en centímetros? Se acerca más a 10 a la 0, a 10 elevado a la 1, 10 elevado al cuadrado, 10 al cubo. El orden de magnitud es en centímetros, claro. El orden de magnitud sería la potencia de 10. Tengo un problema que me sale un mensaje ahí, justo no puedo ver los chats. Hoy a la mañana dijeron que algo de 1 metro. Pero podemos hacer el orden de magnitud tomando la relación, porque justo el problema nos pide de la altura en centímetros y milímetros. Claro. Nos podría hacer el orden de magnitud para comparar también cantidades en centímetros. Ahí yo creo... ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, Graciela, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escucha. Sí, te escuchamos, Gra. Recién el chico Elías Maximiliano dijo 100 centímetros. La pregunta fue cuál es la altura promedio de la persona, y ahí sí está mal, que la altura promedio es 100. Pero lo que creo que él se confundió y estaba diciendo el orden de magnitud. Porque aunque sea de 2 metros, está más cerca, aunque sea 2 metros de altura, está más cerca de 100 metros, digamos, que de 10 metros, ¿no?
Yo lo que les expliqué esta mañana es que si nos pasamos, por ejemplo, si algo que pasa de 5,1 metro, ese ya sí va a estar más cerca del 10 del que sigue, ¿de acuerdo? Eso es lo que hablamos esta mañana. Gracias. Bien. ¿Me escuchan o no? Perdón. Sí, Se escucha así medio raro, pero sí se Medio escucha. entrecortado, parecía que tenías un distorsionador de voz, pero yo creo que, a ver, la confusión está acá. ¿Qué es lo que dice? El orden de magnitud se define como la potencia de 10 más cercana a la unidad fundamental, a la unidad que ustedes definen como fundamental o que les interesa. En el sistema internacional, la unidad fundamental de longitud es el metro, ¿sí? En el ejercicio, atiendan, porque ustedes tienen que responder a Nos lo que les piden dice el ejercicio. centímetros. Indique el orden de magnitud de su altura, pero en centímetros. Con lo cual, para ustedes, ¿cuál sería la unidad fundamental de la longitud en este momento? Los centímetros. Con lo cual, si ustedes dicen, che, yo mido 100 centímetros o 200 centímetros, 100 o 200, para el caso de lo mismo, el orden de magnitud de la altura expresado en centímetros va por 10 al cuadrado, ¿sí? O sea, Sí. 10 al cuadrado o me va a dar 100 o lo multiplico por 2, que sería la cifra significativa, que ya lo vamos a ver, que es una de las preguntas que viene un poquito más abajo. Va a dar el orden de magnitud, pero expresado en lo que a mí me interesa, que me dicen, expréselo en centímetros, y si el orden de magnitud fuera ahora expresado en milímetros, ¿qué orden de magnitud estaríamos utilizando? Si ¿Cuántos ven el milímetros chat, serían? 10 al cubo, dice Fabricio. Bien. buenísimo, sí, Joaquín, sí. ¿Cómo ver los 10 al últimos? cubo. Ya. 10 al cubo, ok. Perfecto. Esa es la idea. Y ahora ¿Quedó veamos claro el qué es peso el en gramos. magnitud entonces, chicos? Con ese ejemplo que dio Jorge, para que puedan seguir. Ok. Y cuando hablamos del peso de una persona, nosotros habitualmente nos referimos al peso en kilos. Pesa 70, pesa 80, pesa 100, ¿sí? Entonces, pero esta vuelta no me están pidiendo en este ejercicio que lo digamos en gramos, sino en kilogramos, sino que lo digamos en gramos. O sea, el kilo es una unidad que me representa un prefijo que me significa que al ¿Se le cortó a Jorge? Jorge, ¿estás hablando? Sí, porque se escuchó entrecortado. cual digo que Jorge sale como entrecortado. Bueno, en gramos, ¿cuánto sería entonces? ¿Qué potencia de 10 aproxima mejor el peso promedio de una persona? 10 al cuánto. 10 a la 0, a la 1, al cuadrado, al cubo. Tenemos 10 al cubo o 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, 10 a la Gracias por 1, leerme tan delgado, pero acuérdense que lo estamos 10 al expresando cubo. en gramos, tiene que ser en gramos, así Ah, que en gramos. 70.000 Chicos, 80.000 en gramos. gramos. 60.000. 10 a la cuarta, dice Federico. César Federico. Ahí Sí, está. Esa respuesta de Federico me gusta un poco más. Acuérdense que nosotros tenemos que expresar cada vez que hacemos una medición, tanto la magnitud como la... Parece que murió la menos que computadora. se le cortó a Jorge. Ay, perdón. Que les decía que en física es importante
indicar la magnitud respecto a la comparación de la unidad patrón y también la unidad, ¿sí? Entonces yo puedo estar hablando de 3 y yo no sé si esos 3 son kilómetros o 3 metros, ¿sí? Entonces yo voy a tener que dar la indicación de la magnitud y de la unidad, ¿sí? Entonces, si ustedes en el parcial le hacen una pregunta, ¿y cuál es la velocidad? Y ustedes llegan y expresan la velocidad solo con un número, puede que el número esté bien, pero el ejercicio es porque tiene que darme la magnitud y la unidad, ¿sí? Entonces, por eso es un poco esta idea de este ejercicio, expresar los órdenes de magnitud, Se te hay que corta, decir en Jorge, qué no unidad se te la escucha. estamos usando correctamente, centímetros, milímetros, gramos. Uy, perdón, sí, está yendo y viniendo un poco internet, voy a cortarle el video. Bueno, Sí, porque si no se pone pesado. Sí, sí, ahí está, a ver si hay mejor. ahí se te escucha bien. Entonces la profesora Graciela dice que si pesa ella unos 60.000 gramos, ¿cuál sería el orden de magnitud de su peso expresado en gramos? ¿Sí? Terminen, ¿cuánto dijimos? Sería, ¿cuál es la potencia de 10 que mejor aproxima a eso? Sería 10 a la 4. ¿Mm? Exacto. Vamos con... Y la edad en meses esta la dejamos para que cada uno la calcule, con lo cual si alguno tiene 20 años, más o menos tendría 240 meses de vida, ¿sí? Si andan en el orden de los 20 años, así que si tienen 19 años serían 228 meses de vida, con lo cual, ¿cuál sería el orden de magnitud de su edad expresada en meses? Jorge, ¿se nos cortó a todos o no? Uy, bueno, Creo que ¿querés? no. ¿Sí? Exacto, Tomás. ¿Y cuál es el orden de magnitud de su edad? Si son 21 años, son 252 meses, 10 al cuadrado, tal cual, ¿sí? Con lo Perfecto, 10 cual, al cuadrado. entonces, el orden de magnitud no solo nos importa la potencia de 10, sino cuál es la unidad a la que tenemos que hacer referencia. Bueno, vamos con otro tema que está asociado a las mediciones, que es el tema de las cifras significativas de una cantidad. ¿Qué son las cifras significativas? Y la notación científica. Son las cifras que nos aportan información. Exacto. En una medición son las cifras que nos aportan información sobre esa medición. ¿Sí? Entonces, está en esta placa. Disculpen, denme un momentito. Muy bien. Bueno, como les decía Jorge, Bueno, lo de las cifras significativas está en esa placa, ¿bien? Es decir, nosotros vamos a tener distintos criterios para determinar cuáles van a ser las cifras significativas de una medición. Lo primero es, cualquier cifra distinta de cero se considera significativa, ¿bien? A menos que el cero esté entre dos de esas cifras significativas. En el ejemplo tienen 25,36 metros y entonces ahí tienen cuatro cifras significativas. Bueno, ahí como les decía, se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de cero. Bien.
Eh, Ahí también tienen el ejemplo de 2005,20 que tiene 6 cifras significativas. Lo que no se consideran, los ceros que no se consideran son los que están al comienzo del número, es decir, los que son 0,000 monedas, esos no se consideran cifras significativas. Bien. Y después tenemos, no se consideran los ceros y todo al final de un número, esos tampoco se consideran cifras significativas. Por ejemplo, ahí tienen 450, tienen solo 2 cifras significativas. Bien. A menos Y que, acá, perdón, sí, a ¿qué menos decía? que hayan una indicación, como ponen ahí, o sea, poniéndole un punto o poniéndole una coma, que significa que midieron después de ese número, pero no tienen una información de la parte decimal, con lo cual estas 3 cifras significativas, estos 3 dígitos son cifras significativas. ¿Sí? Acá. Y la notación científica, por último, que era la última pregunta la última pregunta del punto 2 era, ¿qué significa utilizar notación científica para expresar una cantidad? ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando nosotros trabajamos con números muy grandes o muy pequeños? Manejar ceros se nos hace incómodo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Tratamos de llevar a una forma donde los números los expresamos mediante una potencia de 10, dejando solamente un dígito antes de la coma y luego preservamos los números que las cifras significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, estos que son 384 millones de metros equivalen a 3,84 por 10 a la 8 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar potencia de 10 y vamos a llevar la coma a la derecha o a la izquierda para quedarnos con un solo dígito, que podría llegar a ser en algunos casos un 0 si nos conviene, y los números, las cifras significativas que acompañaban al número original. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos al problema 3? Sí, pues ya aplicaste notación científica. El 3 dice exprese potencias de 10 las siguientes cantidades. Nos dice en potencias de 10. ¿Cuál sería la diferencia en expresar en potencia de 10 o expresar en notación científica? Por ejemplo, el inciso A, yo lo puedo poner como 34 por 10 elevado a qué exponente, chicos. Esperen, voy a poner activo una cosita. 34 por 10, bueno, se me fue el número por 10 a la 5 menos 6. Elías, Maximiliano. Bien. Esto podría ser. Ups. como 34, lo puedo poner como 34 por 10 elevado, díganme a qué potencia, no estoy pudiendo ver los tachos, o como De la menos 6 3.4 me dijeron por chicos 10, Elías, Martín, Juan Ignacio y Leonardo. María también. ¿34 por 10 a la menos 6? Eso es correcto. si lo ponen como 3,4 por 10 a la, ¿cuánto sería? 3
3,4 por 10 a la 3,4 a la menos 5. Perfecto. 3,4 por 10 a la menos 5. Entonces dice que puede ser 34 por 10 a la menos 6 o 3,4 por 10 a la menos 5. ¿Cuál de las dos expresiones es notación científica y cuál es potencia de 10? 34 por 10 a la menos 6 y 3,4 por 10 a la menos 5. 3,4 notación científica, dicen los chicos. Ujú. Bien, porque tiene que ser un número comprendido mayor o igual que 1 y menor que 10. Perfecto. Bien, perfecto. En este ejercicio en el Acá. test le piden que pongan en potencia de 10, no necesariamente notación científica. Y el número de abajo, Bien, ¿cómo escribirían el inciso B en potencia de 10? ¿3,5? No, el inciso B, ¿cómo lo escribirían en potencias de 10? (18,3324 por 10 a la cuarta). Bien, Martín, bien. ¿Alguien más? 18,3324 por 10 a la cuarta, ¿no? Te falta una coma por ahí, me parece. María. 1,83324 por 10 a la 5. Bien, Bárbara. César, te falta un exponente. Anuch. Facundo, 1,8. Bien, Facundo. Gastón Malvasi. Bien. Ahí está. Por 10 a la 1. Bien, César. Bien, está bien. Yo no me había fijado tampoco. ¿qué cosa? La respuesta de César que puso 18.332,4 por 10. Y está bien, sí, porque 10 a la 1 es 10, así que está bien. Bien. Bueno, entonces está comprendido el inciso A y el inciso B. El inciso C y D, bueno, también son similares. Así que podríamos ver el problema 4, bien, que nos pide indicar el número de cifras significativas de los siguientes resultados de mediciones y expresarlos en kilómetros. Bien, el primero, ahí está, ¿sí? En el inciso A tenemos 64.423 milímetros. Bien, entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene esa medición? 5, bien. Tiene 5 ¿Cinco cifras significativas. o Bien. cuatro cifras significativas? ¿Se Ajá. acuerdan, se acuerdan la sutileza que le remarcamos acá, en este 4. punto? Ay, en este, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no sabemos si la persona que hizo esta medición, qué era lo que tenía para acá atrás. Entonces, bueno, deberíamos decir que como no tiene la indicación de que podían seguir midiendo y le pusieron 450, para nosotros, estas cuántas cifras significativas deberíamos dar, 5 o 4, siendo coherente con lo que vieron en la teoría a la mañana.
¿Qué dicen ahí? Ay, perdón, perdón. Eso es solo cuando tenemos, Cuando claro, tenés cuando un tenemos cero. cero. Me está Sí, confundiendo los chicos, ¿no? sí, 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 perdón, perdón. Eso es cuando tenemos solo los Cuando ceros. tenemos cero. O los estabas probando, ¿cuál de los dos? Las dos cosas, las dos son Estabas correctas. probando la atención que prestaban. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 5 cifras significativas finalmente. Y a ver, acá César dice que puede expresarse como 0,064423 kilómetros. Vamos a ver, tengo 3 milímetros, centímetros, decímetros, metros. Sí, está bien. 0,0064. Está bien expresado en kilómetros. ¿Sí? Bueno, luego tenemos 1,3 por 10 a la menos 2 milímetros. ¿Cuántas cifras significativas tenemos ahí? 2. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién menos? 2, 2, 2. O sea que podemos dejarlo en que tiene 2 cifras significativas. Bien. 2 también, sí, es correcto. Tiene solo 2 cifras significativas. Y en kilómetros, ¿cómo lo expresamos? (1,3 por 10 a la menos 8). Dice acá César. ¿Es correcto? Sí, dice Fabio. ¿Quién más? Pueden disentir con César, ¿no? Ustedes no se dejen llevar por lo que dice. Pero bueno, no tenemos ninguna otra, no sé cómo sacarlo. ¿No sabes cómo sacarlo? Bueno, F, César. Puedo explicarlo de nuevo. Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Acá vamos a tener, en este ejercicio, a ver, ustedes tienen 1,3 por 10 a la menos 2 milímetros. ¿Bien? Es decir, ¿cuántas cifras ahí nos están dando información a nosotros? En este caso es el 1 y el 3 únicamente, por lo tanto tenemos 2 cifras que nos aportan información. Bien, y esto está multiplicado por 10 a la menos 2 y la unidad es el milímetro. Y nosotros tenemos que llevar esto a kilómetros. ¿Sí? Exactamente, a ver, 1,3, sí, sería 0,013 milímetros. Bien, Joaquín. ¿Sí? De escribirlo acá en el... A ver, dame un segundo que está... Entonces, lo que decíamos que era 1,3... Ya le subimos un poco la fuente para ahí. Es lo mismo que 1.000.000 de milímetros. Sí, Gastón, Ahí eso está está. en Es lo milímetros. mismo, 1.000.000 de milímetros. Entonces, pasarlo a kilómetros. Y entonces ahí vamos a tener que utilizar factores de conversión para pasar de unidades. Ujú. Entonces, a ver ahí. ¿Querés hacerlo? Si no, vos te dejo la pantalla porque la tenías. Esto es así, ¿no? 1,3 por 10. Ahora menos 2 Esto está expresado en en milímetros milímetros. y
Y queremos llevarlo a ¿qué? Y queremos llevarlo a kilómetros. A kilómetros, ¿sí? Kilómetros. Entonces, ¿Qué es lo que teníamos que buscar ahí? ¿Se acuerdan? Una equivalencia conveniente entre milímetros y kilómetros. ¿Cuál era la equivalencia conveniente esa? bueno, pero en el parcial no van a tener el conversor de Google, así que Ah, bueno. Entonces, ¿se acuerdan? Eso es lo que Hay, querés. hay un tema también que esta mañana les contaron, que era el tema de, ¿qué cosa? El tema de factores de conversión, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dejar en el numerador kilómetros, ¿qué es lo que tendría que poner arriba en el numerador? Una equivalencia entre los kilómetros y los milímetros, ¿sí? Entonces, en un metro tengo 1000 milímetros y en un kilómetro tengo 1000 metros, con lo cual, ¿qué orden de magnitud tengo acá arriba? ¿Sí? Esto sería un 10 a la ¿cuánto? A la 6, expresado en kilómetros, ¿sí? ¿A la 6 o a la menos 6? Si yo quiero referirlo a esto a milímetros, por cada milímetro, ¿cuántos kilómetros tengo? Acuérdense que yo no veo lo que escriben ustedes en el chat, con lo cual, yo te digo, dicen día la sexta, 1.000.000 de milímetros, pregunta Gastón. entonces, 1.000.000, o pongo el 10 a la menos 6 acá abajo, Bien. o qué es lo que hago. No, 10 a la menos 6 arriba. Exacto, pongo el 10 a la menos, uy, acá. Entonces, 10 a la menos 6 kilómetros equivalen a 1 milímetro, o la otra conversión conveniente, como decíamos, es la que estaban diciendo ustedes, ¿sí? Que ¿cuál es? Es decir, si yo tengo 10 a la ¿cuánto? 10 a la, ay, perdón, acá tenía que, 10 a la 6, o sea, si yo tengo 1.000.000 de milímetros, ¿qué puedo decir? Que 1.000.000 de milímetros equivale ¿a qué? ¿A cuánto? A un kilómetro, ¿sí? Leonardo, Augusto, los kilómetros tienen que ir arriba porque nosotros queremos que kilómetros quede en el numerador y milímetros, que está en el denominador, se tiene que ir con los milímetros de la medición. Por eso ponemos kilómetros arriba y milímetros abajo. Así se simplifican los milímetros y nos quedan kilómetros arriba. Con lo cual, Bien. utilizando cualquiera de las dos expresiones, pero tenemos que elegir una, o sea, o elegimos una o elegimos la otra, ¿sí? Nosotros vamos a poder llevar esta expresión o utilizando esa expresión o utilizando esta equivalencia, ¿sí? Entonces, elijan una, hacemos el pasaje con la expresión que ustedes quieran y tratamos de expresar esto en la unidad que nos pedían en el ejercicio. ¿Cuál de las dos factores de conversión usamos? ¿El primero o el segundo?
Bueno, usemos el segundo, después ustedes hagan con el primero. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Como yo acá tengo milímetros. Jorge. ¿Cómo? Hola. Hola. Un desliz hubo por ahí. Jorge se desconectó, ¿qué pasó? Sí, ahí está, parece que. Ay, ¿querés retomar vos, Franco? Parece que estoy con un problema de. Bueno, a ver, ya, a ver qué abro el práctico y sigo. A ver si ya lo abrí. 13 por 10 a la menos 5 en kilómetros. A ver. No, Mauro, no es 13 por 10 a la menos 5. Fíjate que estábamos teniendo 1,3 por 10 a la menos 8 en kilómetros. ¿Sí? Entonces serían 13 por 10 a la menos 9 en kilómetros. Bueno, ahora sí yo voy a compartir pantalla. Bueno, ahora sí, ahí estoy, están viendo mi pantalla. ¿Sí o no? Pónganme una F en el chat si ven mi pantalla. Sí, se ve bien. Si se ve bien. Bueno, Sí, se ve bien, Franco. ahí está. Entonces, acabamos de hacer este que dice 1,3 por 10 a la menos 2 milímetros y lo tenemos que pasar a kilómetros. Bien. Acá cuando ya tengo 6,100, no, 1540 metros. ¿Cuántas cifras significativas tengo? 4, dice Macarena, Francisco y Gastón. Héctor también. 4, 4, 4, 4. ¿Están seguros todos? 4. Sí, totalmente seguros. Parece perfecto que estén así de seguros. El cero no cuenta. ¿Están seguros que no cuenta el cero? ¿Por qué no cuenta el cero en este caso? Atrás de la coma no cuenta. Porque se encuentra al final del número. Si no recuerdo mal, tenían en los apuntes, porque no está entre las cifras significativas. Bueno,
Si yo no recuerdo mal, tenían ahí en un ejemplo que tenían en las diapositivas de la profesora Graciela, un ejemplo que decía 2005,20 o 30, una cosa así. Y en total les contaban 6 cifras significativas. Sí, era así, ¿que no? Entonces, ¿por qué ahí el cero Hola, cuenta? Hola, hola, Graciela. perdón. Sí, Ah, claro. Sí, chicos, tengan en cuenta, si leen en la placa, que dice de los ceros respecto de qué lado de la coma son los que valen y los que no. Ojo con eso, ¿no? ¿Me entienden? Javier Rodrigo, También lo 5. dice ahí. Sí, profe, sí se le entiende, dice Rodri, Macarena. necesito que vos, ¿Cómo? necesitamos que nos aseguren, no que nos pregunten. Ah, bueno. Bueno, chicos, yo siempre les digo, ustedes tienen que estar seguros de lo que dicen, ¿bien? Puede que estén errados, puede que estén errados y eso es entendible, pero siempre tienen que estar seguros de lo que dicen, ¿bien? Entonces, en este caso tenemos 6,1540 metros. Bien, entonces son 5 cifras significativas que tenemos, que nos están dando información, y eso tenemos que pasarlo a kilómetros. Bien, 61,54 kilómetros, Fabio, no. El kilómetro es, dice que se considera, bueno, se me fue. No sé qué me dijeron ahí, significativas, no sé qué me escribieron ahí, pero no lo puedo ver en este momento. Dice Eh, que lo que dice Gastón dice que se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos de cero y los situados después de la coma decimal, con lo cual el ejercicio C, el inciso C del punto 4, en definitiva tiene 5 cifras significativas, porque bueno, ahí sí se está. lo considera. ¿Está? Sí. O sea, es entre las cifras distintas de ceros, o sea, se consideran los ceros que están entre las cifras distintas de cero y los ceros que están después de la coma decimal. ¿Bien? Exacto. Bueno. Ahí, y para expresarlo en kilómetros, tenemos que multiplicar esto por 10 a la menos 3. Ahí está, Macarena, bien. 6,1540 por 10 a la menos 3 kilómetros. Perfecto. Y por último tenemos el inciso D, en donde tenemos 0,0000308 kilómetros. Bien, ¿cuántas cifras significativas tenemos acá? Tenemos 7, tenemos 3, tenemos 8. ¿Por qué en este caso no cuento los ceros después de la coma? Bueno, son ceros a la izquierda de las otras cifras. Perfecto. O sea, yo voy a contar los ceros que están después de la coma si es que están después de cifras que son distintas de cero. Mientras estén antes de cifras distintas de cero, no los voy a tener en cuenta. Bien, en este caso entonces en el inciso D del ejercicio 4 voy a tener solo 3 cifras significativas y lo voy a expresar como en kilómetros. Ahí, perdón, 3,0. Ah, sí. ahí Francisco decía que eran 8. Ojo, Francisco, con la explicación que está dando
Franco, respecto de cómo consideramos los ceros que están después de la coma decimal hasta el primer número distinto de cero. Repasen estos conceptos de ahí de la placa de la profesora Romero, porque son solo 3 cifras significativas y no 8, ¿sí? Si bien con los 8 lugares, con los 8 dígitos me están dando el orden de magnitud, las cifras significativas son solamente 3. ¿Cuáles? El 3, el 0 y el 8, ¿sí? Ojo con eso. Ahí está. Listo, Franco, Bueno, perdón. no, está bien, está bien. Vale la aclaración. Bueno, entonces ahí tenemos resuelto el ejercicio 4 y les quedaría expresarlo en kilómetros que dice ahí por 10 a la menos 5. Sí, está bien, 3,08 por 10 a la menos 5 kilómetros. Bien. Pero, a ver, sí, bueno, y así está bien expresado en kilómetros, creo. Sí, Eh, Así, tal cual está bien expresado en kilómetros. Este, bueno, después tenemos el ejercicio 5, expresar los órdenes de magnitud de la velocidad de un avión a reacción. 308 por 10 a la menos 7. También está bien, Francisco, no sé quién me dijo ahí. La velocidad de un avión a reacción. Eh, no sé cuánto es. ¿Vos tenés idea, Jorge? creo que viajan más rápido que el sonido, ¿viste? El sonido 230 son los que van los supersónicos, así que a más de 230 metros por segundo. Así que bueno, pero no sé, eso lo buscan y lo ponen ahí. Tiempo de parpadeo de una persona. 300.000 kilómetros por segundo, esa es la velocidad de la luz. Va ¿Eh? no tan rápido. El tiempo de parpadeo de una persona creo que era fracciones de segundo. De hecho, nosotros vemos la televisión a 50 cuadros por segundo, o sea, 50 fotogramas, para tener la idea que eso es un movimiento continuo, no son pedacitos de fotos todas pegadas, ¿sí? 10 segundos. Bueno, cierren los ojos, cuenten hasta 10 y fíjense si parpadean tanto ustedes. Exacto. En un parpadeo pasan 10 segundos. No, María Constanza. 0,1 segundos. Puede ser, capaz que menos. Sí, eso está tabulado, ¿no? Menos de 10 segundos seguro. Con lo cual, no. Con lo cual, les piden que den el orden de magnitud. ¿Cuál sería el orden de magnitud entonces de un parpadeo? A la menos 1, a la menos 2, menos 3, a la 1, a la 2, a la 3. Expresado en segundos, para que nos pongamos de acuerdo con la unidad. Menos 2, dice Joaquín. O sea, es un parpadeo muy rápido, ¿eh? O sea, significan que podrían, si ponen a la menos 2, significa que podrían parpadear unas 100 veces por segundo, ¿sí? Puede expresarse en milisegundos. Bien, No, Martín. expresémoslo en unidades fundamentales del sistema internacional, en este caso, para que todos tengamos una... Tenía un tic nervioso. Este, Muy, muy bien, pobre. Expresemos en este caso, todos expresemos en unidades del sistema internacional para que todos tengamos los mismos valores. Bien, Bárbara. Entonces, la velocidad la vamos a expresar en metros sobre segundos.
el tiempo en segundos, el peso en kilogramos, distancia en metros, ¿sí? Distancia Salta-Tucumán, ¿cuánto hay entre Salta y Tucumán? La distancia Salta-Tucumán es parte del ejemplo que estaba en la guía de esta mañana, ¿no? Pero estaba hecho en kilómetros, si no me equivoco. Entonces, como le Sí, dice Franco, si la distancia Salta-Tucumán nos ponemos de acuerdo, que son, según Martín, 300 300, kilómetros, digamos 300 kilómetros para hacer un número más fácil. ¿Cómo sería el orden de magnitud, pero expresado en magnitudes fundamentales, en metros? 3 por 10 a la 2. Y nos En quedamos metros cortos. Distancia Salta-Tucumán en metros. ¿Cuánto sería? Más o menos. 10 a la 3. sería algo así como es. Ahí está mejor. 10 a la 5. 300.000 metros. Bien, 3 por 10 a la 5. Bueno, ahí está mejor, ¿sí? Entonces, el orden de magnitud de la distancia Salta-Tucumán entonces quedaría en 5. 10 a la 5 metros. El tiempo que requiere la luz para viajar desde la Tierra a la Luna. Bueno, no sé. Eso lo buscan ustedes y vamos. De todas formas también, bueno, eso es en segundos también, ¿bien? El tiempo entre la Tierra y la Luna. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de acá? Bien, van a buscar cuál es la velocidad de un avión a reacción, si es que no 1,2, 1,3 segundos. Bueno, si es 1,2 o 1,3 segundos, como dicen acá los chicos en el chat, ¿cuál es el orden de magnitud de el tiempo que requiere la luz para viajar desde la Tierra hasta la Luna? De la luna, 10 a la menos 1. Iría, me parece, un poco más rápidos. César está yendo muy rápido, ¿eh? O sea, una décima de segundo tarda en llegar la luz de la Tierra a la Luna. 10. Ahí está, ahí me gusta un poco más. 10 a la 0. 10 a la 0 o 10. 10. 7 segundos, dice Cristian. Tenemos Bueno, que averiguar dos cosas, ¿no? Nos ponemos de acuerdo que la velocidad de la luz es algo de lo que habían puesto ustedes un poco más arriba, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? La velocidad acordada, digamos, de la luz, después discutiremos más adelante. Y la distancia de la Tierra a la Luna, acuérdense que no son órbitas circulares, sino son elípticas, y cuando estamos más cerca son más o menos 356.000 kilómetros, y cuando estamos más lejos son como 410.000 kilómetros. Entonces, si son del orden de los 300.000 kilómetros, ¿cuánto tardaría la luz en viajar desde la Tierra a la Luna? Sí, es relativo, Martín, pero en este ejemplo tardaría más o menos o un segundo y medio, ¿sí? En ese orden está. Con lo cual, ¿cuál es el orden de magnitud de nuestra expresión si la expresamos en segundos? De nuestra medición si la expresamos en segundos. 10 a la menos 1, 10 a la 10, 10 a la 0. 10 a la 0. Exacto. 10 a la 0. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos. Es potencia de 10. Sí, 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 Federico. Bien.
Entonces, distancia Salta Tucumán estaba en el orden de 10 a la 5. Tiempo requerido para la luz entre la Tierra y la Luna, 10 a la 0. El peso de una lapicera en kilogramos, ¿cuánto sería más o menos? 10 a la cuarta, 10 a la quinta. ¿Cuánto se imaginan que pesa una lapicera? 30 kilos, 40 kilos, 3 gramos, 30 gramos, sí, en kilogramos. Exacto. Menos de 200 gramos. Perfecto, menos de 200 gramos pesa una lapicera. Capaz que hasta menos de 100 gramos pesa una lapicera. 0,06 kilogramos. Puede ir pesar una, tengo una balanza. Pesar, bueno, 5,8 gramos, dice acá. Bueno, y eso Bueno, en en órdenes de kilogramos. magnitud. Acuérdense que Franco les hizo la consulta, eso llevado a kilos. ¿En qué orden de magnitud anda? Supónganse que la lapicera de Alejandro, la de 200 gramos, ¿en qué orden de magnitud está? Expresada en kilos. Los 200 gramos de la lapicera de Alejandro pesado en kilos. ¿Cuántos en kilogramos? ¿Cuál es el orden de magnitud? Facundo, me parece que te... Pesadita, sí, medio pesada la lapicera de 200 gramos. No, es una lapicera, una pluma con el tanque lleno y además tiene algunas incrustaciones, por eso es de 200 gramos. No es la Big de Francisco. Bueno, no se vayan por las ramas. ¿Cuánto es eso en órdenes de magnitud, pero expresada en kilos? 10 a la menos 4, no. A la menos 6. 10 al cubo, no. 2 por 10 a la menos 1. Bien, Facundo. Muy bien, exacto. ¿Sí? Acuérdense que a la expresión que puso Facundo, ¿qué es lo que les está faltando? Y en líneas generales, cada vez que, ¿sí? Tenemos que decir, el orden de magnitud me lo están dando con la potencia de 10. ¿Qué es lo que falta en esa expresión? La unidad, tal cual, ¿sí? Acuérdense que la lapicera pesa lo mismo. Lo que pasa es que depende a la unidad que haga referencia, o a los múltiplos de la unidad, a los gramos, a los kilos, va a ser cómo tengo que mover ese factor de 10, ¿está? Exactamente, en kilogramos, esa lapicera de 200 gramos es 2 por 10 a la menos 1, expresada en kilogramos. Bueno, calculo que esto ya habrá quedado bien, o lo habrán entendido bien. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre, porque pasamos al ejercicio 6. Bien. Y en el ejercicio 6 tenemos que definir lo que es el alcance del instrumento y la apreciación del instrumento. Una consulta, los TP se entregan o se suben en la plataforma. Sí, los tienen que subir a la plataforma. Ya después le vamos a habilitar ahí algunos enlaces para que ustedes suban como tarea. ¿Bien? Por supuesto que tienen que estar hechos todos en un procesador de texto, pasados a PDF,
con fotitos lindas y toda la cosa, ¿bien? Nada de fotos tomadas con el teléfono, ni nada de eso. No, ya no. Sí, no, preferimos en PDF así. No, manuscrito, no. La- Los parciales son orales en una sala de reunión con los 6 profesores de física para cada chico. Bueno, A ver, hacemos, vamos al ejercicio 6. vamos, a ver, ya seguramente la profesora Romero y la profesora APA les van a contar nuevamente las condiciones administrativas para cursar la materia, que si no me equivoco, estaban también colgadas en la página, ¿sí? Sobre qué es lo que hay que hacer y dice organización y reglamento interno de la cátedra. Entonces, ahí están todas las explicaciones que seguramente se las van a volver a contar en el horario, pero ya más cerca de los parciales, porque acuérdense que estamos viviendo en una situación un tanto atípica con esto de las modalidades virtuales, la posibilidad de tener alguna clase presencial. Entonces la idea es que traten de aprovechar estas instancias para entender cómo se resuelven los problemas, afianzar los conceptos. Ya cuando nos acerquemos a la fecha de los parciales, si es que hay algún cambio, vamos a avisar si va a ser presencial, si va a ser virtual. Entonces, aprovechen ahora de hacer los problemas, entender los conceptos y después ya vamos a tener las discusiones sobre los avisos de cómo van a irse dando los parciales y eso. Lo que sí tienen obligación de entregar es la materia que tiene 2 partes, o 3 si quieren. Tienen una instancia teórica, tienen estas instancias prácticas y además tienen una instancia de práctica que por ahora las estamos haciendo virtuales en el laboratorio, ¿sí? Y lo que tienen obligación de entregar en el formato que les estaba comentando el profesor Franco es los informes del laboratorio, ¿sí? Los TP, la resolución de la tira de problemas de lo que estamos haciendo ahora no se la tienen que hacer en Word y subirla, ¿sí? Lo que tienen que subir en Word o en PDF mejor son los informes de los laboratorios que vamos a ir haciendo a lo largo de la materia. ¿Está? Para que puedan respirar con tranquilidad. ¿Sí? Vamos, Franco, si querés que sigamos. Bueno, vamos. Franco, basta de chistes. Parece que más de uno se ¿Cómo quedó va a en ser? pañal ahí. Chicos, caja al Fabio. Bueno, Bueno, los entonces, informes de laboratorio se suben entonces, los TP no, pero se hacen para poder estudiar para el parcial. Ujú. bueno, acá tenemos lo que es el alcance del instrumento, ¿sí? Y lo que es la apreciación del instrumento, que eso seguramente lo vieron en la clase de teoría de hoy, de esta mañana, y también lo repasamos un poco cuando empezamos la clase de hoy, ¿bien? Y lo vamos a Eh, ver mañana en la teoría también. y lo van a ver mañana en la teoría también, seguramente. Propaganda. Ah, perdón, ya voy a empezar a hacerte propaganda, pero yo cobro la propaganda, perdón, ¿no? Bueno, y después tenemos expresar el alcance y la apreciación de algún instrumento de medida que conozca o que tenga en sus manos, por ejemplo, una regla o un transportador, que esto, ¿por qué festeja? Porque lo vamos a hacer entregar los parciales, los trabajos prácticos en Word, César, por eso festejamos. No, no, no. Este, Bueno, luego tenemos, bueno, eso de expresar el alcance y la apreciación del instrumento de medida. este, También les di un ejemplo al principio de la clase y seguramente que
Graciela esta mañana les dio algún ejemplo y que mañana Marcela le va a dar 4 ejemplos de alcance y apreciación de instrumentos, Por supuesto. por supuesto. Después me cuentan qué tal les fue, ¿sí? Y por último tenemos explicar brevemente qué entiende por error de apreciación, error de exactitud, error de interacción y error de definición. Vamos a ver si estuvieron un poco atentos a lo que explicamos, bueno, lo que explicó Graciela esta mañana y yo hoy un poquito, de qué sería el error de apreciación. Cuando yo tengo un error de apreciación, o con qué tiene que ver este error de apreciación. Si tenemos una regla de 10 centímetros, está dividida en milímetros, que es el error de apreciación. Bueno, veo lo mismo en los chats. Bueno, ¿Alguien? no, cuando es error de uso de los instrumentos, no, Facundo. Los errores personales tampoco, si el instrumento está correctamente calibrado, la incertidumbre la tenemos al regresar, no sé qué más. Menor división de la escala, eso me gustó un poco más. Por ahí anda el error de apreciación, ¿sí? Tiene que ver con cuánto es la apreciación del instrumento. En este caso vamos a tomar el error de apreciación como la apreciación que va a tener cada instrumento, ¿sí? ¿Era la apreciación o la mitad de la apreciación? Con el que se mide. A la mínima variación. Con la mínima, o sea, directamente la apreciación que tenemos en el instrumento. Después tenemos error de exactitud. Y el error de exactitud es la desviación existente, un error sistemático. Bueno, no alcancé a ver lo que me escribieron en el chat. Yo tampoco puedo ver lo que sale en el chat. Martín dice, es la desviación existente entre la media de los valores observados y el valor real. Y Fabio dice que es un error sistemático. Supongo que hacen referencia al error de exactitud. Sí, estamos hablando del error de exactitud. ¿Qué más? No hay nada más. Bueno, parece que no prestaron mucha atención. Un valor aproximado, dice Karina. Luego tenemos error de interacción y error de definición. No hay exactitud total. Mientras más pequeño el error, tiene mejor exactitud, profe. Sí, pero ¿qué error es el que tenemos que achicar para que haya exactitud? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando teníamos, cuando achicamos
los errores sistemáticos teníamos una cosa y cuando achicábamos los errores accidentales teníamos otra cosa. Bien, teníamos precisión o exactitud. Bueno, de todas formas esto les va a quedar, mientras más pequeña la incertidumbre, más precisa es la medida. Sí. Bueno, a ver, creo que ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos cerrando esto. Gracias. No, bueno, yo creo que lo cerramos acá porque después viene expresar el resultado de la Otra medición, para las mediciones. que eso también lo Para la vimos bien, próxima eso es para la próxima clase, ¿sí? clase. Entonces, vayamos cerrando por acá. Entonces, lo primero que vimos en el trabajo práctico es los distintos sistemas de unidades que hay, bien, y cada uno tiene sus magnitudes fundamentales y además tiene sus unidades fundamentales, ¿sí? Esto después lo vamos a ver con mayor énfasis en lo que resta de la materia, porque cada una de las magnitudes que vamos a ver dentro de la materia va a tener su unidad y ya vamos a ver si es derivada o no. Bien, entonces tenemos magnitudes que son fundamentales, que en este caso pueden ser la longitud, el tiempo y la masa, o también la fuerza, y algunas que son derivadas como la velocidad y la aceleración, la presión también, ¿sí? Luego vimos lo que es los sistemas que intervienen en el proceso de medición, los órdenes de magnitud, la notación científica, las cifras significativas, cómo determinar las cifras significativas de una medición o de una, sí, de una medición, cómo expresar esa medición en notación científica, cómo expresarla en potencias de 10 y cuál era la diferencia entre ellos. Bien. Y luego también vimos un poco de conversión de unidades en el ejercicio 4 y lo otro era órdenes de magnitud. Profe, tengo que ir, bueno, sí, chao César. Y lo otro es teoría que tienen que leer de los libros o también de la teoría que va a dar Marcela y de la que ya dio la profe Graciela. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta que tengan que hacer? Les comentamos habitualmente, ya, Sí, Marcelina. A ver, ya, ya se van a dar cuenta que nosotros tenemos 2 clases por semana y son, creo, alrededor de 10 unidades o 10 más lo que vamos en la 8 temas lo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Considerando que tenemos 2 parciales en promedio, en líneas generales, las tiras de problemas las resolvemos en 2 clases, ¿sí? En el medio también vamos a tener alguna clase de laboratorio, con lo cual el cuatrimestre nos da cómodamente para tocar las 8 unidades que tenemos. Entonces, esto es para explicarles que nuestra organización es básicamente casi siempre son 2 clases de problema asociado a cada tema teórico o a cada unidad, así que los problemas que faltan traten de avanzarlos ustedes hasta el miércoles en su casa y el miércoles de 20 a 22 nos encontramos de nuevo por aquí para ir haciendo la resolución de los problemas que nos quedan, que digamos que serían los problemas del 8 al 15, creo que son los problemas, la cantidad de ejercicios que tienen del 8 al 14. Los 6 14. problemas siguientes, que ya son más de la aplicación de la teoría de errores, lo vamos a estar haciendo la próxima clase, que es el día miércoles. Ya a lo largo de esta semana, lo próximo, ya va a estar el cronograma actualizado de lo que sería el desarrollo de clases de acá hasta fin de año, ¿sí? Donde
la información que creo que para ustedes siempre es la más relevante, ¿cuándo es el parcial? ¿Sí? Para su tranquilidad, le avisamos que en líneas generales los parciales son siempre los sábados. Así que bueno, tranquilo, no les vamos a sacar clases, lo que sí tenemos que tener presente es que si viene algún feriado o algo, creo que la semana que viene, el lunes me parece que cae feriado, no sé si con pandemia se hace o no se hace feriado, pero si es así, después tenemos que recuperar ahí una clase y eso ya se encarga la profesora Marcela y organiza el programa para que todos tengamos la misma cantidad de clases y no se pierdan. Sí, Gra, todo tuyo. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar? Ahí, gracias. Gracias. Hola. Sí, sí. Sí, yo justamente quería hablarles que hoy les había dicho Dale, que el gracias, lunes adelante. íbamos a terminar, que faltaban 3 placas. 3 placas nos faltaban, que era la propagación de errores en el producto y en los productos de potencia. Y resulta que el lunes es feriado, entonces ahí ya tenemos un problema de desfasaje. Yo quería consultarles, sobre todo a todos los que estuvieron esta mañana, y ya lo voy a hacer más público, si quieren que dé la clase el lunes, porque no creo que nadie salga de feriado largo, Ay, o si no, ya debe el lunes. Yo ahora voy a hacer la consulta. Así ya lo terminamos y no nos desfasamos tanto. ¿Cómo? Se perdón, cortó un Gra, se poco. te corta un poco. Hola. ¿Podrías ir de nuevo un poquito más lento y a ver si Pucha. sale lo que estabas comentando, la propuesta para el lunes? Sí, yo les decía que hoy, como tuvimos más problemas que ahora con la conexión, nos han quedado 3 placas por ver, que es la parte de propagación de errores en las medidas indirectas. Producto, en el producto y en el producto de potencias. Entonces, nos quedaban 2 placas para el tema de esta semana. Y el lunes que viene es feriado. Por lo tanto, según el calendario de la facultad, está en rojo. Así que yo al principio no lo había tenido en cuenta para las clases, pero si no nos vamos a desfasar si es que no la recuperamos. Entonces, las opciones que tenemos son decir, la recuperamos el sábado, ya les digo en qué horario, o trabajamos igual el viernes, porque con esto de la pandemia yo no sé si vamos a salir o no, si se van a ir o no de viaje, no creo, pero va a depender, digamos, de ustedes, qué es lo que prefieren. No sé si ahora se me escuchó mejor. Sí, perfecto. Por eso les digo, ya después van Sí, a subir los cronogramas, pero bueno, el hacer el cronograma tiene su trabajo porque hay que tener en cuenta todas estas cosas de feriado, sumado a que estamos en una situación que no es la más habitual, como que es la pandemia. Entonces, bueno, tenemos que tener varias cuestiones presentes cada vez que elaboramos el cronograma de la materia. bueno, escúchenme, estoy viendo que se prenden para el sábado. Yo hago ya la consulta más general y lo que les quería decir es que nosotros el programa en realidad sí lo teníamos, lo hemos presentado y ha sido aprobado por los directores de carrera y las autoridades, pero como las clases en vez del 3 tuvieron que pensar el 5 por algún imprevisto que tiene que ver con esto de la pandemia y acomodarnos, nosotros es como que tuvimos que poner las actividades que hicimos y bueno, y recién largamos hoy. Y eso hace que nos caiga justo un feriado recién empezando. Antes nos iba a caer 2 semanas después y uno ya se reacomodaba un poco. Así que no se preocupen, en cualquier momento reorganizamos el cronograma y se los vamos a poner en la página. La pregunta dice, ¿a qué hora de la mañana? Ahí dice María Constanza. Y bueno, podría ser a las 10 de la mañana, lo podemos hacer a las 9, o si no, dejarlo para el lunes en el mismo horario. Pero bueno, ustedes vayan mandando sus... Ya les voy a hacer la pregunta por mensaje y ustedes me contestan, ¿ok? A todos. Bueno, eso era todo. Gracias.
El sábado, entonces, Bueno. bueno, el sábado a las 10 parece, ¿ok? Bueno, si quieren el sábado, será el sábado.